¿Sabías que el tarot que hoy relacionamos con intuición, magia, astrología, cábala y conocimientos ocultos también fue utilizado como un juego de cartas? ¿En qué momento dejamos de jugar con las cartas y comenzamos a leerlas? De eso estaremos hablando en el episodio de hoy. Bienvenida a Una Bruja como tú. Soy Carmen y todos los viernes estaré aquí contigo para que dejes de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de ti, para que sueltes el miedo y abraces tu poder, para que salgas del closet de las escobas sin pedir permiso. Si te cansaste de que te dijeran qué creer, qué hacer, cómo pensar y cómo actuar, si sabes que hay un poder dentro de ti aunque todavía no lo ves, esto es para ti. En algún cruce de caminos algo en ti despertó y yo también lo sentí. Aquí no hay dogmas, no hay miedo, no hay jaulas, solo magia real, la tuya. Hey bruja, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me alegra muchísimo que te haya gustado la introducción de lo que es la segunda temporada. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la historia del tarot. Vamos a estar hablando un poco de lo que son los arcanos mayores, menores, lo que son las diferentes cortes que vas a encontrar en ellos. Y te voy a estar hablando de lo que simbolizan cada una de ellas de manera introductoria. Mucho antes del tarot que conocemos, las cartas tenían una historia anterior al tarot europeo. Encontramos antecedentes de juegos de cartas en Asia, posteriormente en el mundo islámico, hasta cartas que llegan a Europa y comienzan a transformarse dentro de la cultura completamente diferente. Más o menos para el siglo XV aparecen en el norte de Italia algunas de las barajas que conocemos como antecesoras del tarot. A esas cartas que se utilizaban para jugar se le añadieron unas cartas adicionales, que es lo que conocemos como los triunfos o los arcanos mayores. Aún hoy en día se conservan de aquella época barajas que son asociadas con la familia Visconti y los Sforza, que son, como quien dice, las personas que empezaron a mostrar el tarot en el mundo moderno, por decirlo así, de aquella época. Así que básicamente estaba este mazo que se utilizaba para jugar y había un mazo aparte que es el que se utilizaba para hacer lo que eran las lecturas, porque en aquella época era prohibido. Así que si te cogían con un mazo de tarot, pues te podían colgar, te podían asesinar y demás. Y por eso fue que fueron divididas. Estos mazos que estaban aparte, que conocemos como los arcanos mayores, son los que te hablan de la rueda de la fortuna, la muerte, el juicio. Esta carta lo que hacían como en aquella época y hoy en día era poder interpretar cada una de sus simbologías. Podía ser la luna, podía ser los colores, los números, absolutamente todo tenía un enriquecimiento tan y tan fuerte que permitía que las personas pudieran interpretarlas y hablarte de tu futuro inmediato. Con el pasar de los siglos, diferentes estudiosos comenzaron a mirar aquellas cartas desde otra perspectiva. Ya no solamente lo estaban mirando como un juego, sino que estaban viendo que muchas de estas cartas se podrían utilizar para la interpretación, cosa que se hacía desde hace mucho tiempo, pero los estudiosos que empezaron a investigar lo que eran estos sets de cartas, pues empezaron a identificar que tenían patrones que venían de la mano con la astrología, la cábala y demás. Mira si el tarot es tan y tan viejo que en algunas de las informaciones que se tienen lo asocian con Egipto y dicen que Thoth, que es un dios relacionado con la escritura, el conocimiento y la sabiduría, fue la persona que dio este set a las personas para poder hacer lo que es la interpretación de este futuro inmediato, por decirlo de esa manera. Cuando estos ocultistas empezaron a estudiar este tarot, se dieron cuenta que estaba la astrología, como te había mencionado, estaba la cábala, habían letras hebreas, hablaba de planetas, de elementos, numerología, alquimia, color. Básicamente ellos se dieron cuenta que cada uno de los pequeños detalles que estaban en esas cartas aportaban algo a la lectura. Algo interesante que tienen cada una de estas cartas es que ellas cuentan una historia y no necesariamente yo voy a sacar una carta, por ejemplo, y te voy a hablar de el loco, para ti va a decir exactamente lo mismo que va a decir para Perencejo.
Todo va a depender de las cartas que tienen a los lados. Por eso es que se dice que el tarot cuenta una historia. Y según nosotros vamos interpretando este tarot, le vamos preguntando qué es lo que ellos nos están queriendo decir referente a la pregunta que tú estipulaste para que se pudiera hacer esa tirada. Ya para eso del siglo XVIII, XIX, básicamente todos los ocultistas ya sabían trabajar con estas cartas, sabían que llevaban un mensaje, sabían cómo funcionaba el proceso de la adivinación, que es simplemente un mapa de las diferentes oportunidades que vas a tener frente a ti. Y empezaron a trabajarlo de manera un poco más amplia. Ya luego para 1910, como te había mencionado, Rider-Waite aparece. Y son estas cartas que hoy en día nosotros conocemos que tienen todo el simbolismo para que cualquier persona pueda interpretarla. Ya sea que tengas desarrollos psíquicos o no, cualquier persona tiene la oportunidad de poder interpretar las cartas. Simplemente tiene que saber su simbología y aprender a contar una historia en base a la tirada que está realizando. Ahora vamos a profundizar un poquito más en el mazo. Los arcanos mayores, los menores y vamos a hablar de las cortes. En lo que son los arcanos mayores, estos son las cartas como el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, los enamorados, entre otras. Los arcanos mayores suelen representar grandes experiencias, tu fuerza, tu proceso, tus aprendizajes como ser humano. Es lo que traes de otras vidas pasadas o lo que traes de manera instintiva versus lo que son los arcanos menores, que es cómo tú te relacionas de manera cotidiana con esas virtudes que tienes en ti. Ya dijimos que los arcanos mayores son 22 cartas contando al loco, que representa el 0, que es el comienzo. Lo que son los arcanos menores son 56 cartas, que vendrían siendo que son los bastos, las copas, las espadas y el oro o el pentáculo. De manera general, los bastos nos llevan a lo que es el elemento fuego y son los que tienen que ver con la voluntad, la creatividad, el deseo, los impulsos, las pasiones. Las copas son el elemento agua, que habla de todo lo que tiene que ver con emociones, vínculos, receptividad, intuición. Las espadas son el elemento aire, que es todo lo relacionado con los pensamientos, comunicación, decisiones, conflictos y demás. Todo lo que tiene que ver con la mente. Lo que es el oro o los pentáculos son del elemento tierra, que tiene que ver con todo lo que es material, los recursos, la estabilidad. Dentro de estos sets de los arcanos menores se le llaman los palos, que son los que te acabo de mencionar. Pues cada uno de estos sets de palos estarán desde el número 1 o desde la A, por decirlo así, hasta el 10. Luego de ello viene lo que es la corte, que vendría siendo la sota, el caballero, el rey y la reina. En esta corte nosotros podemos interpretar o representar una persona o una actitud, una determinada energía o el papel que estamos desempeñando. Así que ellos nos van a estar hablando de estas cosas en particular, lo que es la corte. Si desmembramos bien el tarot, sería de esta manera. Tenemos los 22 arcanos mayores, tenemos 40 cartas enumeradas, tenemos 16 figuras que vendría siendo las cortes, que son las 78, que tiene los 4 palos, los elementos, los números, los colores, los personajes, los animales, etcétera, etcétera. Para mí es bien interesante cómo es posible que un supuesto set de cartas que fue aparente y alegadamente utilizado para jugar, hoy en día nos ayude a entrar a lo más profundo de cada uno de nosotros. Básicamente yo entiendo de lo que he leído y lo que he aprendido, que el propósito del tarot siempre ha sido la adivinación, pero como antes se prohibía, se señalaba, pues se separaban como quien dice, los arcanos mayores de los menores y las personas mantenían en sus casas lo que eran el set de juegos, que hoy en día lo podemos ver en lo que son las cartas españolas o lo que son las briscas, es lo mismo. Y el que interpretaba el tarot tenía ese set adicional que tenía que ser unido para entonces poder hacer la interpretación completa. No necesariamente significa que no podemos leer las cartas solas sin los arcanos mayores, porque sí se puede hacer, pero como se mencionó, los arcanos mayores tienden a enriquecer un poquito más porque nos está hablando de todas esas virtudes que hay dentro de nosotros y
vamos a ver cómo lo manejamos en el diario vivir. ¿Qué te pareció esta leve introducción de lo que es la historia del tarot? Yo te invito a que busques, ya sea por Google, ya sea con ChatGPT, por donde tú quieras. Ve buscando toda la información que es bien enriquecedora. Muchas personas te van a hablar en historias distintas. Como te dije, hay unos que van a decir que esto viene desde la época de Egipto, otros te van a decir que desde la época de los italianos con la familia Sforza. Hay un sinfín de historias que hablan de la posible procedencia de lo que es el tarot, pero básicamente nosotros sabemos que eso es mucho más antiguo que ello, y también sabemos que no necesariamente fue un juego, simplemente esta parte del juego fue la cara con la que se tapó para poder guardar la información del ocultismo y lo que es la adivinación para las personas correctas. Espero que este episodio te haya gustado, que lo hayas disfrutado igual que yo. Ya la semana que viene vamos a trabajar un poco más a fondo de lo que son los arcanos mayores y vamos a estar definiendo levemente cada uno de ellos para que tengas una idea de lo que se está trabajando, y así sucesivamente vamos a estar trabajando con los demás hasta que llevemos información individual de cada uno de ellos para que lo puedas ir entendiendo y demás. Me dejas saber en los comentarios si ya tienes tu set de tarot y ya estás ready para empezar a trabajarlas. Si necesitas saber cómo las vamos a limpiar y demás, me lo puedes dejar en los comentarios o en privado en cualquiera de las plataformas, ya sea Facebook, TikTok o Instagram, y yo con mucho gusto te voy diciendo cómo las vamos a limpiar para que nos vayamos preparando y familiarizando con cada una de estas cartas. Cuídate mucho, cariño. Espero que esta información haya sido de mucho valor para ti. Recuerda seguirme y darle a la campanita para que estés al pendiente cada vez que suba un episodio nuevo para ti. Nos vemos en la próxima, cariño. Bye.